Y la patria, se abre la sesión. Muy buenos días a todos los que se han conectado y también a los que están presentes. Junto a mí está presencial la diputada Bulnes y tenemos al invitado el día de hoy. El acta de la sesión 10 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 11 queda a disposición de las señoras y señores diputados. ¿Tenemos cuenta? Sí, Presidenta. Sí. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, oficio ordinario 7162 del Director Nacional Subrogante del Servicio Nacional del Consumidor, de fecha 14 de octubre, en respuesta al oficio número 12, por el cual envía copia de la demanda, del escrito mediante el cual el CERNAC se hace parte como tercero coadyuvante y de las contestaciones presentadas por los demandados en el juicio colectivo caratulado Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS, con Aprovisionadora Global de Energía Sociedad Anónima y Metrogas Sociedad Anónima, correspondiente al rol 8843-2021, tramitado ante el 25 Juzgado Civil de Santiago. Asimismo, remite minuta del referido juicio colectivo que da cuenta de sus principales hitos procesales y de otros juicios existentes sobre la materia. Y en segundo lugar, correo del presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas de Gas Natural, señor Carlos Cortés, de fecha 21 de octubre, mediante el cual excusa su asistencia a la sesión de hoy, comunicando que la discusión se centra en una materia que afecta a una de sus empresas socias, la que había solicitado se le invite a la comisión para exponer sus argumentos sobre el particular. Además, adjunta una presentación sobre la composición y propósito del gremio, los distintos segmentos de la cadena de valor de la industria del gas natural y la participación del gas natural en la matriz energética del país y sus beneficios. Eso es toda la cuenta. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrecemos la palabra sobre la cuenta. Antes de eso, ¿esos documentos están ya en el sistema? Sí, lo podemos ver a través del sistema. Se ofrece la palabra si algún parlamentario tiene algún comentario respecto de la cuenta. En realidad no, porque yo iba a preguntar si ya estaban Presidenta, iba a preguntar si estaban en el sistema. En el sistema para poder revisarlo. Sí. Gracias. Por su intermedio, Presidenta, hay dos formas. Una, a través de la cuenta que se publica en la parte de la Comisión Investigadora. En la sesión de hoy día se publica la cuenta y ella tiene los links a los documentos. O también en la parte oficios. Esta es una respuesta al oficio número 12. Ahí van a estar todos los documentos adjuntos. Muchas gracias. Esta sesión entonces, pasamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto abocarse al mandato de la comisión, esto es reunir antecedentes relacionados con las actuaciones del Ministerio de Energía y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por el sobreprecio. Recording stopped. No. Paramos. ¿Qué fue? Gracias al personal aquí de la Cámara, muchas gracias por habernos solucionado el desperfecto técnico. Volvemos a la orden del día, estábamos en reunión antecedentes relacionados con las actuaciones del Ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por el sobreprecio que la empresa distribuidora Metrogas habría cobrado a sus clientes, debiendo analizar las gestiones y medidas adoptadas por los referidos órganos públicos dentro del ámbito de sus competencias a fin de asegurar el buen funcionamiento del mercado del gas y evitar que ciertas prácticas ocasionen un perjuicio a la población. Para estos efectos, el día de hoy se encuentra invitado el presidente del directorio de Metrogas Sociedad Anónima, el señor Antonio Galar Gabás, y asiste junto al gerente general, señor Pablo Sobarzo, gerente de personas y organización, señor Jorge Beitía, y la asesora, señora Andrea Valladares. Andrea. Bueno, muy buenos días, ¿cierto? Ustedes ya conocen el objeto de esta sesión, ya hemos compartido con los demás colegas la presentación de la comisión especial, así que le damos la palabra a don Antonio Galar. Presidenta, diputadas, diputados, muchas gracias por invitarnos a compartir hoy con ustedes
nuestra visión sobre y explicar sobre lo que hemos hecho y justificar nuestra actuación y los resultados también que hemos obtenido. La presentación la hemos estructurado en 4 apartados. El primero hablaremos del plan que Naturgy desarrolló para implantar en Chile cuando compró en el año 2014 el grupo CGE, del que formaba parte también el negocio de gas. Después haremos nuestras valoraciones sobre el informe de la Fiscalía. También en un tercer apartado mencionaremos otras críticas que se ha hecho a nuestra actuación y por último cerraremos con las conclusiones. Cuando en el año 2014 vemos en esta slide vemos una línea de tiempo de los hitos principales que creemos que son relevantes para el tema de que esta comisión está investigando. Cuando en el año 2014 el grupo hoy Naturgy, pero en aquel momento era Gas Natural Fenosa, compró al grupo CGE, esta era la mayor inversión que había hecho fuera de España. Y en aquel momento representó un volumen de inversión de unos 6.000 millones de dólares entre capital y deuda asumida. Para hacer esta inversión, el grupo Naturgy lo había estudiado y había desarrollado varios planes, tanto para el área eléctrica como para el área de gas. Y estos planes de transformación del negocio, que llamábamos en la jerga empresarial, para el área de gas incluía 3 hitos relevantes. El primero era la separación de la actividad de distribución y comercialización. El segundo era la venta del activo de GLP, porque creemos que es un competidor, y la tercera era la venta de GNL Quintero. La lógica era implantar en Chile el mismo modelo de negocio que estamos implantando en otros países donde operamos, tanto en Latinoamérica como en Europa, porque entendemos que tenemos un expertise, tenemos una forma de hacer y creemos que de esta manera podíamos crear valor tanto para los clientes como para nuestros empleados, como también para los accionistas de la compañía. En esta línea de tiempo, en lo que se refiere a la operación que está bajo investigación, que sería la separación de la distribución y de la comisión, hay varios hitos, pero me gustaría destacar, en aras de ser breve, los 3 que están en color rojo, que corresponde a mayo de 2016, cuando el directorio y la Junta de Accionistas de Metrogas aprobaron unánimemente la decisión de separar ambas compañías. Y esto se comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y después veremos que tuvo una amplia cobertura por la prensa. 4 meses después, en septiembre del año 16, el regulador incorpora 2 artículos, el artículo 33 quinqui y el 12 transitorio al proyecto de ley. 7 meses después de la separación, en febrero de 2017, se aprobó la ley. Y en agosto del 2017, la Comisión Nacional de Energía emitió el certificado de que el contrato de aprovisionamiento entre Metrogas y AGESA era eficiente, de acuerdo al mercado, conforme al procedimiento que había establecido el artículo 12 transitorio. Los demás hitos, bueno, pues vemos que entramos en 2014, en enero se envió el proyecto de ley a la Cámara y en marzo se vendió los activos de GLP, en julio se firmó el contrato y en noviembre se vendieron los activos de Quintero. Si pasamos a la siguiente, podemos ver la cobertura que en aquel momento tuvo la operación. Vemos que el pulso de 10 de mayo recoge la operación, estrategia, el EMOL, diario financiero. En aquel momento se hizo con una completa transparencia de cuál era el objetivo de la separación y cuál era la lógica que había detrás de esta operación. Por lo tanto, se dio una amplia cobertura, se hizo de forma transparente para explicar por qué lo habíamos hecho. En la página siguiente comentábamos antes que en agosto de 2017 la CNE emitió un certificado en el que verificaba la eficiencia del contrato entre Metrogas y AGESA. Y todo esto lo hizo de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 12 transitorio. Y lo que resuelve es, lo vemos en el cuadro de la derecha, es que téngase por verificada que la gestión de compra de los siguientes contratos de Metrogas, y aquí menciona varios contratos porque hay varias otras entidades relacionadas con Metrogas, son económicamente eficientes de acuerdo a las condiciones de mercado. Dice, para efectos del chequeo de rentabilidad al que hace referencia. Posteriormente, y lo veremos a lo largo de la presentación, este
Esta eficiencia se ha visto revalidada implícitamente en otras ocasiones. Por ejemplo, veremos que el propio informe de la Fiscalía valida que el contrato entre Metrogas y Agesa es el más eficiente que en este momento existe en Chile, y también implícitamente el proyecto de ley Corta también reconoce que es eficiente cuando menciona en la exposición de motivos que uno de ellos es proteger los contratos eficientes, y obviamente se refiere a nuestro contrato. Si pasamos a la página siguiente, y por entrar un poco en detalle, ¿qué es lo que regula el artículo 12 transitorio? El artículo 12 transitorio lo que hace es verificar la eficiencia del contrato respecto al mercado, con el objeto de proteger a los clientes. ¿Protegerles de qué? Protegerles de que no hay transferencia de rentabilidad entre negocios, de que cada negocio, como podríamos decir, de que cada palo aguanta su vela, de que cada negocio tiene sus costes y tiene sus ingresos. Para eso, el artículo 12 transitorio introduce un procedimiento riguroso y detallado que podemos comentar, pero todos los contratos que la autoridad consideró, que nosotros no sabemos cuáles son, que consideró, los proyecta 48 meses, utiliza unos índices que son los índices que aparecen en las fórmulas, calcula la media y compara en nuestro contrato con la media de esos contratos. Y si el contrato está por debajo del 105% de ese contrato, lo da por eficiente. Nosotros no sabemos si estábamos en el 104 o estábamos en el 80 o estábamos en el 90. Esta es información que es confidencial porque maneja información confidencial de los distintos contratos. En este caso lo daba por eficiente. Si hubiese resultado que el contrato estaba por encima de la media de los demás, entonces el precio que se nos hubiese aplicado en el chequeo de rentabilidad habría sido el promedio. Esto es lo que dice el artículo 12 transitorio. Si pasamos a la siguiente, vemos la cadena de suministro de gas natural en Chile. Vemos que la cadena tiene 6 eslabones, 4, los primeros de la izquierda, 4 corresponden a la actividad que después de la separación quedó bajo la supervisión o el control de Agesa, que corresponde a la importación, bien sea por barco o bien sea por gasoducto, en este caso gas argentino. Los almacenamientos, nosotros nos suministramos de GNL Quintero. Los 8 o 9 gasoductos, algunos internacionales y otros locales, que conectan los distintos centros de consumo y de producción. Y después las comercializadoras. Las comercializadoras, vemos que en Chile operan 7 comercializadoras, entre las que están ENAP, Enel, Engie, GNL Chile, Inergy e YPF, y también está Agesa desde la separación. Y después a la derecha vemos las 2 actividades que están relacionadas con la distribución. Bien por cañería, que es la distribución clásica, que vemos que hay 6 distribuidoras, que está Metrogas, Gasvalpo, Gasur, etc. Todas ellas están desintegradas, todas ellas le compran a una de las comercializadoras que hemos visto antes. Y salvo Gasco Magallanes, que está tarificada y además está subvencionada, las demás operan bajo el mismo sistema de regulación de la Ley 20.099. Y después queda también la distribución, que corresponde a cuando se hace por camiones de GNL, pero es una actividad muy pequeña. Hay que destacar que cada una de estas actividades tiene su retribución. Asume sus costes, como decíamos, cada palo aguanta su vela, asume sus costes y tiene su retribución. Y esta retribución se determina bien por la regulación cuando es una actividad regulada, por ejemplo, la distribución, o bien por el mercado cuando es una actividad liberalizada, como es la comercialización mayorista. Esta separación que hizo Metrogas de la comercialización y distribución es una práctica que prevalece en toda Latinoamérica y que es obligatoria en la Unión Europea. Por ejemplo, tanto México, Colombia, como Brasil, como Perú y Argentina, porque yo soy responsable también de estas actividades en Latinoamérica Sur, están separadas. Y también es relevante señalar que el aprovisionamiento para el mercado residencial en todos estos países, salvo en Chile, lo hace una empresa estatal. En Brasil lo hace Petrobras, en Colombia lo hace Ecopetrol, en México lo hace Pemex, en Argentina lo hace el Enargas o la empresa que corresponda. Esto nos sirve un poco para encuadrar cuál es la actividad en Chile y cómo
cómo queda en los distintos agentes que operan. Si pasamos a la siguiente, aquí nos queremos centrar en los beneficios del contrato que Metrogas tiene con Agesa. El primer punto que es importante destacar es que el contrato que Metrogas tiene hoy con Agesa es distinto, es diferente del contrato que tenía antes Metrogas con Shell. Y fundamentalmente es distinto porque Agesa ofrece unas flexibilidades y ofrece una protección frente a riesgos que Shell no los ofrecía. Esta es la principal característica que los diferencia. Por lo tanto, los beneficios que aquí listamos provienen fundamentalmente de los riesgos que tiene que asumir cada uno de los agentes que operan en este contrato, y después veremos cómo Agesa los cubre, da flexibilidades y ofrece protección. El primer riesgo proviene del contrato de abastecimiento. El proveedor Shell, en su contrato, que se firmó en el año 2010 por 20 años, o sea que durará hasta el año 2030, establecía que tiene la flexibilidad de entregar un porcentaje distinto al que estaba nominado. Y este porcentaje oscila entre el 95% y el 120%. Obviamente, el comportamiento del proveedor, cuando el precio está por encima del precio del contrato, te entrega el 95%, ya te falta un 5%, y cuando está por debajo del contrato tiende a entregarte más. No llegará al 120 porque nuestros estanques no lo recibirán, pero puede colocarte el 107, el 108, el 110. Por lo tanto, ya hay un factor de riesgo, y es que el proveedor, dependiendo de cómo fluctúa el precio en el mercado internacional, puede entregar cantidades distintas a las que nosotros habíamos nominado un año antes. Hay otros riesgos asociados al sistema. En Quintero operamos 3 cargadores. Está Enel, está ENAP y estamos nosotros. Y el gas se recibe en forma discreta en vía de barcos, y después los cargadores deben funcionar de una manera integrada para conseguir transformar esa entrega, que es discreta, puntual, en un suministro continuo, diario, teniendo en cuenta que cada uno de los cargadores tiene patrones de consumo distintos. No es lo mismo la distribuidora, que por ejemplo en invierno tiene un consumo mucho más elevado por el frío, que puede ser Enel, que tiene un patrón de consumo que va ligado a la generación eléctrica, o ENAP, que tiene sus clientes y tiene también sus refinerías en las que utiliza el gas. Por lo tanto, ahí requiere un tema de cobertura y de negociación. Y por último están los riesgos asociados con el cliente, en este caso Metrogas, y las necesidades de sus clientes. Son porque, como decíamos, Agesa le entrega a Metrogas la curva estacional. La curva estacional significa que en verano se consume menos gas y en invierno se consume mucho más gas porque el efecto de la calefacción. Esta curva es muy difícil de conseguir en el mercado, porque el proveedor internacional lo que te entrega son barcos repartidos uniformemente a lo largo del tiempo. ¿Y esto por qué? Porque tiene unos barcos dedicados que van haciendo la ruta. Van a buscar el gas, lo traen, por tanto lo reparten en tiempo. Segundo, ofrece una flexibilidad operacional. Agesa le ofrece a Metrogas un margen del más menos 5% mensual en el que puede adaptarlo a sus necesidades sin que incurra en penalización. Cuando hemos visto que el proveedor es al revés. El proveedor, lo que él tiene es la flexibilidad de ofrecerte el menos 5 más 20. Y esto lo puede hacer sin tener que ir al mercado spot. Y por último, el contrato también le otorga a Metrogas un stock de seguridad de hasta 8 días para cubrir, para garantizar el suministro ante eventos inesperados. Por ejemplo, el más típico es el cierre del puerto de Quintero por marejadas, que además estamos viendo que con el cambio climático cada vez es más frecuente. El beneficio de este contrato, comparado con el que había antes, son las flexibilidades y la protección de riesgos. Si me permite una analogía, la diferencia sería como manejar un auto con o sin seguro. El auto es el mismo, como las moléculas de gas son las mismas, pero el hecho de que uno vaya con seguro o sin seguro, esa es la diferencia. Si vas sin seguro, a corto plazo no tienes que asumir el coste de pagar el seguro, pero si después ocurre un percance, ocurre un siniestro, pues hay que asumir los costes.
Y, desde luego, una política de gestión con clientes residenciales. Cuando existe un seguro eficiente, lo razonable es tomar el seguro. Por eso firmamos el contrato. Los riesgos que hemos visto en la página anterior, cuando se materializan y no se pueden gestionar, lo que generan son descalces o generan desajustes entre la oferta y la demanda. Y esos desajustes entre oferta y demanda hay que cubrirlos en el mercado spot. Y permítanme que explique este gráfico. Este gráfico, que cubre desde el 1 de enero del 2021 hasta diciembre de 2023, podíamos haberlo extendido más en el tiempo, pero la idea se ve perfectamente aquí. Refleja tres líneas. La línea inferior, que es la verde, es el precio del contrato de Metrogas. Este precio está fijado por una fórmula y es un precio a largo plazo. Es un precio que se fijó con una fórmula en el año 2010, cuando se negoció por 20 años, y operará hasta 2030. Las líneas azules y las líneas naranjas corresponden a los precios en el mercado internacional spot. La línea azul corresponde al precio spot en Asia y la línea naranja corresponde al precio spot en Europa, exactamente en Holanda, que son normalmente los puertos por donde entra mayor cantidad de GNL. Hay un tramo de línea que es continua y hay un tramo que es punteada. La punteada es lo que serían los precios futuros, los precios forward. Esos precios van cambiando cada día. Aquí están pintados los de la fecha, que debió ser hace un par o tres de días. ¿Qué es lo que vemos aquí? Cuando hay una flechita vertical verde y una flechita roja. Cuando uno tiene que acudir al mercado y el precio spot no coincide con el precio del contrato de Metrogas, hay un sobrecoste que alguien tiene que asumir. Por ejemplo, el año pasado, y este es un ejemplo real, si miramos el 1 de septiembre del 2021, que está allí a la izquierda, vemos que el precio que pagaba el 1 de septiembre, que pagaba Metrogas, estaba alrededor de $10 y el precio spot en aquel momento estaba alrededor de 19. En aquel momento, Agesa se dio cuenta que no iba a poder cumplir con el compromiso de gas que tenía con Metrogas. ¿Por qué? Porque como durante todo el año el precio de mercado había estado por encima del precio del contrato, el proveedor Shell suministró un 5% menos. Y después, porque cuando se compromete los barcos para un año, esto se hace en agosto del año anterior. Ahora, en agosto de este año, hemos comprometido todos los barcos para el año que viene, las fechas de entrega de cada uno de los barcos. Y en ese momento uno tiene que hacer una estimación de cuáles van a ser los volúmenes. ¿Qué ocurrió? Que en el año 21 la estimación de volúmenes se hizo en agosto del 2020, en mitad de la pandemia, y cuando había caído toda la demanda. Y la estimación que se hizo para el año 21 se hizo considerando una situación en la que el consumo podía estar por debajo de lo que había sido históricamente, porque estábamos en pandemia y había caído la actividad económica. Sin embargo, a partir de marzo o abril, vemos dos cosas. Vemos que la demanda se recupera y vemos que el precio en el mercado spot empieza a subir. En septiembre, y los que me acompañan recordarán la angustia que teníamos en aquel momento, porque veíamos que faltaba gas, le dijimos a Agesa, sal a comprar gas. Agesa decidió comprar en septiembre y vemos que hay como $9 de diferencia. Eso a Agesa le costó $54 millones de sobrecoste que tuvo que asumir. Pero si hubiese tardado un mes más, en lugar de estar en $20, estaba en $40, porque siempre es la línea superior. Y lo que habría costado, en lugar de $9, habría costado 40 menos 10, $30, esto había representado un sobrecoste de 180 millones. Y si eso nos hubiese ocurrido en marzo de este año, cuando se declaró la guerra de Ucrania, que vemos que los precios se fueron a 100, hubiese sido $90. $90 hubiesen sido 500 millones de sobrecoste. Para un mercado, para un negocio que es el mercado residencial, que normalmente factura al año unos 400 millones de dólares, es un riesgo que es inasumible. Por eso
creamos una empresa que es AGESA y que asume un contrato y que asume unos riesgos y que a cambio se le retribuye con una prima de seguro como en toda la actividad. Esto queríamos explicar como introducción un poco al contexto del tema que estábamos viendo. Y hay 3 mensajes que me gustaría dejar. Primero, que Naturgy, cuando llegó a Chile, había diseñado un plan de transformación con el que pretendía implantar su modelo de negocio y las mejores prácticas, que con este esperábamos, y después veremos que lo hemos logrado, aportar beneficios a los clientes, a los empleados y también a sus accionistas, que toda la implantación de ese plan se hizo de forma transparente y legal y la prensa ha recogido abundantemente, y por último que el contrato es eficiente, que ha sido validado en varias ocasiones, que ofrece flexibilidades y protección frente a riesgos y que el contrato con Shell no tenía, y que por lo tanto es de beneficio tanto para la distribuidora como para sus clientes. Pasamos al siguiente capítulo, que corresponde al informe de la Fiscalía. En cuanto al informe de la Fiscalía, nos gustaría destacar tanto las coincidencias como las discrepancias que tenemos. Y en primer lugar me gustaría hacer un reconocimiento de la importancia que tiene el trabajo que efectúa la Fiscalía, así como la competencia técnica de sus profesionales. Pero esto no obvia a que podamos señalar que efectivamente algunas de las afirmaciones que la Fiscalía hace en su informe sobre Metrogas creemos que son erróneas y vamos a intentar justificarlas. Hay 4 afirmaciones que la Fiscalía ha hecho en su informe y que después también hizo cuando presentó la Comisión de Energía del Senado, con las que coincidimos plenamente, que creemos que constituyen una base sólida para entender la situación y que son las siguientes. La primera es que la separación de actividades es una buena práctica, lo hemos visto, que es una buena práctica internacional y que en algunas regiones es obligatorio y que prevalece en Latinoamérica. Y segundo, que fue completamente legal. Hemos visto el flujo de tiempo, cómo nosotros fuimos informando a la autoridad y cómo lo fuimos planteando. El tercer afirmación con la que coincidimos es que la empresa Metrogas es la que compra y vende el gas más barato en Chile a los clientes residenciales. Y la cuarta afirmación es que el contrato entre AGESA y Metrogas es eficiente con respecto al mercado, lo hemos visto antes, y veremos después que es mucho más eficiente que el que NAP tiene con sus otros clientes, otros distribuidores. Pero además de hacer estas afirmaciones, simultáneamente la Fiscalía concluye erróneamente que el artículo 12 transitorio lo que hizo fue validar una separación de actividades entre empresas relacionadas que en lugar de beneficiar a los clientes, lo que hizo fue perjudicar, porque el 12 transitorio el objetivo que tenía era asegurar que los clientes tenían un buen contrato. Bueno, pues la Fiscalía afirma que este artículo resultó perjudicial y lo fundamenta de la siguiente manera. El 12 transitorio permitió un incremento de costes injustificados que se ha traducido en un aumento de precios entre un 12 y un 20%, y esto Metrogas lo hizo cuando el resto de distribuidoras bajaron sus precios. Metrogas subió sus precios cuando las otras distribuidoras bajaron sus precios. Bueno, demostraremos que estos hechos no se ajustan a la realidad. Y por último, veremos la propuesta de solución que hace la Fiscalía. La Fiscalía propone integrar los ingresos y los costes de AGESA en el chequeo de rentabilidad de Metrogas. Esto, si lo miramos con detalle, implica pedir a Metrogas y a AGESA que presten el servicio sin retribución, que lo presten gratis. Y prestarlo gratis también significa que se va a prestar sin seguro. Por lo tanto, se trata de una solución, primero, que es discriminatoria, porque solamente se penalizaría a Metrogas, que es la compañía que ahora veremos que es la que vende más barato en Chile, y segundo, no beneficiará a los clientes porque dejaría sin seguro a los clientes. Hoy los clientes tienen un seguro a través del contrato con Metrogas, en el momento que se integran y desaparece la prima de seguro, desaparece el margen, quedarían sin seguro. Por lo tanto, se trata de, entendemos, una mala solución. Por lo tanto, nuestro punto será demostrar o mostrar que el informe de la Fiscalía, que a nuestro entender es poco convincente, da lugar a una solución
que creemos que es perjudicial para los clientes. Y esto entendemos que es el aspecto preocupante. Hay 4 puntos que veremos. El primero se refiere al artículo 12 transitorio. Según la Fiscalía, una norma legal, el 12 transitorio, permite a Metrogas aumentar injustificadamente sus costos y traspasar rentabilidad a GESA, que es una sociedad espejo que no forma parte del cálculo de rentabilidad de Metrogas. Bueno, lo hemos comentado ya antes. El 12 transitorio estableció un procedimiento muy riguroso, con objeto de proteger a los clientes y asegurar de esta forma que no hay transferencia de rentabilidad entre las distintas actividades. ¿Y por qué? Porque cada una de las actividades tiene el precio, la distribuidora regulado, y en el caso de la distribuidora, perdón, de la comercializadora, tiene un precio de mercado que es eficiente. Esta es la lógica. Por lo tanto, el 12 transitorio lo que hace es imponer un chequeo adicional a una operación que se había realizado de forma legal y transparente. Busca simular una licitación para conseguir los beneficios de una licitación sin los riesgos de después darse cuenta que teníamos un buen contrato, que hemos licitado y que el precio es más caro. El segundo punto, la segunda afirmación que hace la Fiscalía es: Metrogas aumentó sus márgenes y precios a los clientes residenciales cuando las otras distribuidoras los disminuyeron. Exactamente lo que dice es que esta reforma a la Ley del Gas 2017 fue relativamente efectiva porque todas las distribuidoras de gas natural ajustaron a la baja sus márgenes y disminuyeron sus precios a los consumidores, salvo Metrogas, que aumentó sus márgenes y sus precios a sus clientes residenciales. Esto es lo que dice la Fiscalía. Entonces, aquí hablemos primero de los precios, porque los precios es la información que es pública. Los márgenes es información confidencial de las compañías que no tenemos. Por tanto, cuando nos referimos a los precios, esta afirmación es falsa. Y para esto hay que acudir a la información pública que tiene la CNE y que ahora veremos. Todas las distribuidoras, todas, desde el año 16, todas desgraciadamente hemos tenido que subir precios. Y después veremos por qué. Por tanto, no bajaron precios. Pero Metrogas es la que menos subió los precios, y ahora lo veremos. Respecto a los márgenes, como decíamos antes, no podemos pronunciarnos, porque la información de los márgenes es información confidencial. La Fiscalía sí que dispone, pero nosotros no disponemos. Pero sí que es importante destacar que, incluso en el caso de que fuese así, de que los márgenes de las otras distribuidoras hubiesen bajado, no sería debido a la ley, porque todas estas distribuidoras regionales, sus márgenes de rentabilidad están muy por debajo del umbral que establece la ley. Por lo tanto, no había razón para bajar los márgenes debido a la ley. Será por otras razones, suponiendo que lo hubiesen hecho. Cuando decíamos que la afirmación de los precios no era cierta, lo que hemos traído a la página siguiente es: hemos acudido a las estadísticas que publica la CNE sobre los precios de todas las compañías que operan en Chile. Y lo que vemos es que la realidad es que todos los precios han subido, desgraciadamente. Pero Metrogas es la distribuidora que menos ha subido. Aquí mostramos la línea de precios, 3 precios desde el año 2016 que hemos señalado, 2016 pre se refiere previo a la separación de Metrogas. El año 2016 post, que sería posterior a la separación, y llegamos hasta junio del 2022, que es la mitad de este año, que son los datos publicados por la CNE. Y vemos que hay 3 líneas de precio. La línea de precio inferior, de color azul, corresponde al precio de Metrogas. Al precio de Metrogas para uno de los indicadores que tiene la CNE, que es el equivalente al balón de 45 kilos de GLP o 58 metros cúbicos equivalente de gas natural. La línea amarilla corresponde al GLP, a la media de la venta de cilindros de GLP en la región metropolitana, publicado por la CNE. Y la línea roja corresponde a la media de las distribuidoras de gas, regionales prácticamente todas ellas, pero excluye Magallanes, porque Magallanes es una distribuidora, como dijimos, que estaba subvencionada. Por lo tanto, su precio tiene otra lógica. Entonces, aquí hay varios mensajes que podríamos mencionar. El primero es que, antes de la separación, la diferencia de precio entre Metrogas y la media de las otras distribuidoras era aproximadamente de 100 pesos por metro cúbico.
en el año 2016 pre. En el año 22, la diferencia que tenemos son 600 pesos. Las otras distribuidoras en promedio venden a 1.600 pesos y Metrogas en junio, el promedio del año 22 ha sido de 1.000 pesos. 600 pesos. Significa que desde que nos separamos, el ahorro que tendría un cliente por comprar a Metrogas en lugar de comprar a otra distribuidora se ha multiplicado por 6. Ha pasado de 100 pesos en el año 16 a 600 pesos en el año 2022. Esos 600 pesos, si lo referimos al precio medio de una distribuidora, que son los 1.600, el ahorro que tendría un cliente por pasar a consumir a Metrogas sería 600 dividido sobre 1.600, un 38%. Pero si nos referimos al sobrecoste que tendría un cliente de Metrogas que se fuese a comprar a otra distribuidora, serían 600 pesos sobre 1.000 pesos, sería aproximadamente un 60%. O sea, los clientes de las distribuidoras regionales están pagando un 60% más de lo que está pagando un cliente de Metrogas. Fijémonos un momento en el año 2020, porque después utilizaremos este dato. Los precios que había en el año 2020, Metrogas vendía en promedio a 841 pesos y las otras distribuidoras vendían a 1.300 pesos. Alguien puede preguntar cuál es la razón de esta subida de precios. La razón de esta subida de precios es que el gas natural depende del precio del petróleo, mayoritariamente. Y durante el periodo enero del 16 a mayo del año 22, el precio del petróleo puesto en Chile, o sea, pagado en pesos, ha crecido un 332%. Desgraciadamente esa es la realidad con la que todas las compañías estamos operando. Y esa es la causa subyacente por la que todas hemos tenido que subir precio. ¿Por qué razón Metrogas ha podido contener sus precios con respecto a los otros energéticos? Pues la razón es que Metrogas ha dedicado la mejora de eficiencia que ha logrado con su modelo de negocio a contener la subida de precios y de esta forma ha generado ahorro para sus clientes. El argumento que comentaba antes, los 600 pesos divididos sobre los 1.600, es la línea naranja que muestra el ahorro que un cliente de Metrogas tiene comparado con si compra con respecto a otra distribuidora. Y la línea azul es si comprase a GLP. Vemos que en el año 22 somos un 38% más baratos que las otras distribuidoras y un 22% más que el GLP. Y que en el año 16, antes de la separación, éramos 25 puntos porcentuales menos. En lugar de 37, éramos 13. Le pedimos al economista Jorge Fantuzzi que evaluase cuál es el ahorro teórico que tiene un cliente por comprar a Metrogas en lugar de comprar a otra distribuidora y él estimó que estaba en el periodo 16-21, estaba entre 200 y 300.000 pesos. Perdón, 200 y 3.000 millones de pesos. La tercera afirmación de la Fiscalía dice que el aumento de costos se traduce en mayor tarifa que equivale a entre un 12 y un 20% del precio final. Aquí hay dos comentarios que nos gustaría hacer. Uno, cuando nos referimos al precio en el que Metrogas le vende a su cliente y otro cuando nos referimos al precio que Agesa le vende a Metrogas, que son conceptos distintos. Obviamente, el precio que Metrogas le vende a sus clientes, como las otras distribuidoras, incluye todos los costes, incluido el margen de Metrogas. Si comparamos el precio de Metrogas con el promedio de las otras distribuidoras, acabamos de ver que en el año 22 los clientes de Metrogas pagan un 38% menos y que incluyen ambos el coste del aprovisionamiento, es un 38% más barato. Y si lo hiciéramos con respecto al GLP, vemos que es un 22% más barato. Por lo tanto, nos cuesta un poco entender cómo es compatible que hayamos subido un 20% los precios cuando somos un 38% más barato y desde la separación hemos mejorado 25 puntos. Pero si nos centramos en el precio que Agesa le aplica a Metrogas, por la contraprestación de sus servicios del contrato que hemos visto antes,
Si acudimos a la FECU, que son los resultados que ambas compañías, tanto AGESA como Metrogas, publicamos periódicamente, vemos que en el periodo 16-21, este precio que aplica AGESA representa un 4% del precio final a los clientes. Las estimaciones que hizo la CNE cuando presentó en el Senado, creo que también presentó en esta comisión, hablaban de que en el año 2020 había sido un 5%. Y ahora veremos en el gráfico que publica la Fiscalía que el margen que aplica en AGESA a Metrogas es muy inferior al que aplica ENAP a otras distribuidoras. En la página siguiente vemos, este gráfico corresponde a la Fiscalía y es un gráfico que creemos que es muy revelador y está hecho con información que es confidencial. Por lo tanto, nosotros no podríamos nunca construir este gráfico porque no tenemos acceso a la información. Este gráfico lo que muestra es el coste de adquisición promedio. El título de la Fiscalía dice de comercializadoras, pero son comercializadoras y distribuidoras. Y el precio por metro cúbico es el precio que la Fiscalía dice que es ex fábrica, o sea, ha excluido el coste de transporte, de manera que sean precios comparables, porque el coste de transporte puede ser distinto dependiendo de dónde está la distribuidora. A la derecha hemos hecho un zoom de lo que sería el año 2020, un poco para que se pueda explicar mejor. Veamos primero las líneas. Las líneas empezando de abajo hacia arriba, vemos que la línea negra corresponde al costo de compra de GNL que tiene ENAP. Y la línea azul celeste corresponde al costo de compra que tiene AGESA. Si miramos la línea azul celeste y la línea negra, son muy parecidas porque ambos compran con contratos a 20 años que se negociaron en el año 2010. Pueden tener indicadores distintos, pero las condiciones de mercado en aquel momento eran muy parecidas. La línea azul oscura corresponde al coste que Metrogas le compra a AGESA, por lo tanto, la diferencia entre las líneas azules es el margen de AGESA, y las líneas de colores corresponden a los costes de compra de las otras distribuidoras regionales que le compran fundamentalmente a ENAP. Por lo tanto, como vemos aquí, la diferencia entre las líneas azules es el margen de AGESA y la diferencia entre las líneas de colores y la línea negra es el margen que aplica ENAP. Y estos datos son datos que nosotros no tenemos acceso, son datos de la Fiscalía. Si miramos el año 20, que vemos que el año 20 todas las líneas tienen una caída de precios, corresponde a marzo del año 2020, cuando se decreta el confinamiento. El confinamiento provoca una disminución del consumo mundial de gas y una caída de precios. Bueno, en el año 20, el precio medio entre las líneas azules, que es el margen que aplicó ENAP, fue de 25 pesos por metro cúbico. Este lo sabemos porque son datos nuestros. Perdona, AGESA, disculpa. El dato que aplicó AGESA a Metrogas son 25 pesos. Y en el año, como dijimos, en el año 20, el precio medio que vendió Metrogas a sus clientes fue de 840. Por lo tanto, una simple división nos dice que el margen de AGESA es un 2,97% en este caso, para esta categoría. Obviamente, como el precio de Metrogas es más barato, tiene mayor incidencia. Pero si lo hiciésemos este cálculo con el precio, por ejemplo, de las otras distribuidoras, que era de 1.300 pesos, veríamos que este margen habría sido del 1,9%. Por tanto, de este gráfico hay tres mensajes que me gustaría destacar. El primero, Metrogas es la distribuidora que compra más barato el gas. AGESA es la que menos margina. Y el margen, como hemos dicho antes y como se puede comprobar en la FECU, el margen ha sido inferior al 4% del precio de venta. Y el cuarto punto que queríamos destacar del informe es la solución que propone la Fiscalía, que propone la integración, que creemos que, como hemos dicho, es una solución que es mala en el sentido de que va a perjudicar a los clientes y de que es discriminatoria. Como hemos visto hasta ahora, los argumentos de la Fiscalía tienen falencia y desde nuestro punto de vista creemos que son poco convincentes. Y la propuesta, y esto es preocupante, va a perjudicar a los clientes. Lo que dice la Fiscalía es que se debe establecer un chequeo integrado de rentabilidad
para bajar los precios. Cuando la Fiscalía hace esta propuesta de integrar el chequeo, asume que por muy eficiente que sea el contrato entre Metrogas y Agesa, y hemos visto que es el más eficiente, si por el solo hecho de que Metrogas y Agesa son empresas relacionadas, se les obliga a prestar el servicio sin margen, los costos bajarán y, por tanto, también bajarán los precios. Pero la Fiscalía lo que aquí no tiene en cuenta es que el margen de comercialización incluye, además de los costes directos de Agesa, que son costes relativamente pequeños, incluye, como ya hemos explicado y comentado antes, la prima de seguro, que otorga las flexibilidades y que protege frente a los riesgos. Prestar el servicio sin margen, integrar, obliga a que se haga sin seguro, porque no hay transferencia de riesgo. Al final es un autoseguro. Y esto es una mala solución. Por lo tanto, la integración no beneficiará a los clientes, porque los clientes de Metrogas tendrán que asumir los riesgos de aprovisionamiento de los que se habían desprendido la separación. Volviendo a la analogía que hicimos antes del auto con y sin seguro, lo que la integración hará es quitarle el seguro al auto. Y los clientes se tendrán que autoasegurar. Y significa que si tenemos un siniestro, cada cliente tendrá que asumir la parte de coste que le corresponde, cuando ahora eso no es así. Pasamos, después de comentar nuestra opinión sobre el informe de la Fiscalía, a otras valoraciones o críticas que se han hecho de nuestro actuar. Y aquí hay 4. Hay 2 que se hicieron por el exministro Pacheco. Las 2 creemos que son buenas cuñas de prensa, sin fundamento, y ahora las vamos a comentar. La primera es que echa la ley, echa la trampa. Es difícil entender esta afirmación, porque la separación de actividades, como hemos visto, se hizo 7 meses antes de aprobación de la ley y se hizo pública. La prensa lo recogió abundantemente. Por lo tanto, la separación, creo que, diputada, usted lo señaló, echa la ley, echa la trampa. No, en todo caso, echa la supuesta trampa, después se hizo una ley. No fue así. Nuestro actuar fue previo a la aprobación de la ley. También se ha dicho que vulneramos el espíritu de la ley o que se hizo una interpretación abusiva. Para esto yo creo que tenemos que referirnos a cuál fue la intención del legislador, tanto cuando introdujo los artículos que después las indicaciones a la ley, como después la tramitación que se hizo en el Parlamento. El artículo 33 quinqui y el 12 transitorio se introdujeron 4 meses después de que se anunció por nuestra parte la división de las compañías. Y estos 2 artículos lo que hacen es proteger a los clientes mediante la verificación de que el contrato fue eficiente. La tercera crítica que se nos ha hecho es cuando se ha referido de forma despectiva a Metrogas y a Agesa, que se ha dicho que son como sociedades espejo o son clones. La realidad es que ambas compañías son solo empresas relacionadas, técnicamente son empresas relacionadas. Pero Agesa es, junto con Enel y con ENAP, una de las grandes comercializadoras que aprovisionan de gas natural a Chile. Solamente como referencia, menos del 25% del volumen de gas que vendió Agesa durante el periodo 16-21, que es el que analizó la Fiscalía, menos de 25% del volumen fue al mercado residencial de Metrogas. El resto se vendió a otros clientes. Se vendió a los clientes industriales, se vendió a la generación, se vendió a otros clientes. Y también relevante, menos del 15% de las utilidades que generó Agesa en ese periodo, y esto es información pública de la Fiscalía, de la FECU, menos del 15% proceden del segmento residencial de Metrogas. Por lo tanto, no son empresas, como despectivamente se le ha dicho, espejo o clones, caricaturizándolas, sino que son empresas técnicamente relacionadas y cada una son empresas que tienen un rol y que tienen un desempeño. Y por último, la última que se dijo por un economista es, bueno, Metrogas lo que hizo fue recomprar a Agesa
aún mayor valor. Y con esto ignoró completamente que el contrato entre Agesa y Metrogas es diferente al de Shell. Ya lo hemos explicado antes, no me quiero repetir. Y también ignoró que Metrogas tiene el contrato más eficiente y que tiene el mejor precio que hoy se está dando en Chile. Por lo tanto, Metrogas es verdad que le paga un precio a Agesa, pero se lo paga como contraprestación por el servicio recibido y por los riesgos transferidos, de la misma forma que todos los clientes le pagan a sus respectivas comercializadoras el precio. Y bueno, no me repito, el precio es el más barato. Y ahora, ya para terminar, me gustaría pasar a las conclusiones. Hay 5 conclusiones que me gustaría destacar. La primera se refiere al modelo de negocio que implantó el grupo en Chile y la separación de actividades. Primero decir que el modelo de negocio, la implantación se hizo de forma transparente, hemos visto la prensa, que se ha tenido la más estricta legalidad, que han sido validados por la autoridad competente y que han resultado beneficiosos a los clientes, tanto por los ahorros generados como por la protección frente a los riesgos que le otorga. El segundo es que el contrato de Metrogas con Agesa ha sido verificado como eficiente. Esto quiere decir que tiene el mejor precio de mercado, en al menos 3 ocasiones. Uno lo hizo la CNE, emitiendo un certificado. La Fiscalía, como lo hemos visto en su gráfico 36, lo valida, quizás implícitamente, pero lo valida. Y después, la recientemente presentada el proyecto de ley corta, también lo vuelve a validar implícitamente cuando menciona que una de las razones, de los motivos por que presenta la ley es para proteger los contratos eficientes. El tercero es que el informe de la Fiscalía resulta poco convincente. Y resulta poco convincente por 3 razones. Primero, porque acusa de sobreprecio a Metrogas, que es la empresa que compra y vende más barata el gas natural. Precisamente hay otras compañías en Chile que compran y venden mucho más cara, pero se le acusa a la que vende más barata de sobreprecios. Y además es esta misma empresa que ha generado importantes ahorros. Es un cierto contrasentido. Segundo, hemos visto que los argumentos de la Fiscalía tienen falencias. No vamos a entrar en los modelos econométricos que utilizan. Simplemente lo que hemos hecho es, hemos tomado las conclusiones, las afirmaciones de la Fiscalía y hemos dicho que son contradictorias con la evidencia que proporciona la CNE y con la propia evidencia que la Fiscalía reconoce en su mismo informe. Podríamos analizar de los informes econométricos y de las falencias que las tienen. Y por último, y resulta también sorprendente, la Fiscalía no analiza por qué las otras empresas, que son hasta un 60% más caro, compran y venden significativamente más caro. Simplemente se dedica a analizar y a cuestionar a la que vende más barato. El cuarto punto es que la Fiscalía en ningún momento ha imputado incumplimiento legal ni a Metrogas ni a Agesa. Y lo dice claramente en su informe y también lo repitió en la comisión del Senado. Visto todo esto, para nosotros lo preocupante en este momento es que la solución que propone la Fiscalía, que es integrar el chequeo, es discriminatoria y no es beneficiosa para los clientes. Todo lo que hemos mejorado en los últimos 6 años, nosotros, con el esfuerzo que hicimos de mejorar la eficiencia y los precios, se puede poner en riesgo. Y además la Fiscalía propone esta solución basándose en un informe que hemos visto que es poco convincente, que tiene falencias. Pero hay otro punto. Si la autoridad, y ya lo hicimos también en el Senado, si la autoridad considera que no es adecuado que Metrogas le compre a Agesa, a pesar de que el contrato con Agesa es el más eficiente en Chile, por ser relacionada, creemos que hay que buscar una mejor solución, que no perjudica a los clientes. Todo lo que se ha mejorado en estos años, que lo hemos visto, no se debería poner en riesgo por un informe que es poco convincente y una solución que no es buena. Por ejemplo, podemos mencionar por qué no se hace cargo el Estado del aprovisionamiento. Porque si ENAP mañana iguala o mejora las condiciones que Agesa le ofrece a Metrogas, Metrogas le contratará el suministro inmediatamente.
Si nosotros lo que queremos en este momento es que, primero, no se perjudique a los clientes. Segundo, nosotros hemos sufrido mucho todo el daño reputacional y todo el, permítame la expresión, despiste y distracción que todo este tema nos está creando. Si ENAP u otra compañía quiere suministrar, eso sí, en condiciones iguales o mejores que las de que AGESA le ofrece a Metrogas, tanto en riesgos como en flexibilidades como en precio, nosotros le transferimos el contrato a esta empresa. Metrogas, desde el año 2009, nosotros no éramos controladores, hasta ahora se invirtió en Quintero y nosotros lo hemos seguido haciendo para garantizar el suministro a los clientes. Pero si hoy existe otra compañía que está dispuesta a hacerlo en mejores condiciones, bienvenida sea. Y con esto terminamos nuestra presentación. Le agradecemos la atención y la paciencia, porque sé que en algunos casos he sido reiterativo, y quedamos a su disposición para las preguntas que quieran plantearnos. Bueno, muchísimas gracias, don Antonio. Le agradecemos su presencia, así como la de su equipo. No quise interrumpirlo, yo sé que tenías una pregunta, no quise interrumpirlo porque en realidad era complicado igual llevar el hilo de todo, por eso preferí que fuese de una sola. Así que vamos a dar paso a las preguntas, y la primera pregunta es del diputado Coloma. Gracias, presidenta. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo algunas dudas. Primero, y quizás partiendo del sentido original de esta comisión investigadora. Efectivamente, el ministro Pacheco dijo echa la ley, echa la trampa, ¿no es cierto? Algo muy similar a lo que dijo el ex ministro de Energía. Digo ex porque cuando vino a exponer, nosotros invitamos al ministro, él también señaló que había existido un abuso por parte de Metrogas. Después hubo un cambio de ministro, no hemos podido hablar con el actual, pero nos imaginamos que la posición del Ministerio de Energía es la misma. Y efectivamente, echa la ley, echa la trampa, no es verdad, porque el cambio o la separación de AGESA con Metrogas existió precisamente antes de terminada la ley. Pero en el momento en el cual había sido despachada por la Cámara de Diputados. Lo digo, yo en ese momento llevaba poco tiempo, ya era parlamentario, me acuerdo de la tramitación de esa ley, que fue una ley que se tramitó bastante rápido por parte de la Comisión de Energía y por parte del ministro Pacheco en la Cámara de Diputados, y que efectivamente se despacha de la Cámara de Diputados en septiembre del 2015, no lo digo porque me acuerdo, porque lo acabo de revisar, y efectivamente el mismo septiembre del 2015 es cuando el directorio de Metrogas separa las actividades. Y quizás cuando nosotros hablamos de sociedades espejo, de sociedades, como quieramos denominarla, acepción que usted quizás le complica, es porque en el mismo documento que ustedes nos acaban de entregar ahora, ustedes establecen que lo que hacen es separar actividades. Por lo tanto, ustedes tenían un giro que lo dividieron legalmente en dos, ¿no es cierto? Pero es evidente que aquí son empresas quizás más que relacionadas al reconocer por parte del directorio que en septiembre del 2015 se separaron la distribución y el aprovisionamiento. Yo no sé, por ejemplo, si es que las personas que trabajaban a cargo de la compra del aprovisionamiento en ese momento en Metrogas pasaron directamente a AGESA, o si hubo renovación completa de los equipos. Yo tiendo a creer, sin información, de guata, perdón, de olfato, que me imagino que las personas estaban en una y pasaron a la otra, a la oficina de al lado, quizás a la misma oficina, porque es simplemente una separación. Y precisamente lo que nosotros estamos cuestionando es no echa la ley, echa la trampa, sino cuál fue el motivo para que exactamente en paralelo a que desde Metrogas se separaran actividades, se presentara por el Ejecutivo, en este caso por el exministro Pacheco, una indicación que posibilitaba hacer lo que no estaba posibilitado hacer en la ley que se estaba tramitando, y que se pudo hacer gracias a la indicación presentada en ese momento por el Ejecutivo, ¿no es cierto?, que permitió o viabilizó, mejor dicho, esta operación financiera que legítimamente desde Metrogas estaban realizando. Yo digo legítimamente porque aquí no es que estemos hablando de una ilegalidad,
porque esto es legal, lo que ustedes hicieron. ¿Ah? Yo quiero partir de destacar eso. Lo que ocurre es que es legal gracias a que entre trámite y trámite legislativo, Metrogas anuncia públicamente también, evidente, el proceso de separación, pero se ingresan indicaciones que posibilitan dicha separación. Si el Ejecutivo no hubiese realizado eso, no se hubiese podido efectuar este procedimiento. ¿Ya? Al menos así lo entiendo yo. Eso es lo primero. Lo segundo es que usted ha repetido en varias ocasiones que de ordenar o de fusionar la distribución y el aprovisionamiento, no podría el cliente contar con los seguros, ¿no es cierto? Yo reconozco que aquí ustedes conocen mucho más que yo, que nosotros, el mercado de compra de gas, pero yo me imagino que antes de la separación existía también algún tipo de seguro que ustedes como empresa, Metrogas en ese momento, tenían para asegurar los vaivenes del cambio de precio o la necesidad de mayor o menor stock de gas, me imagino, no tiendo a creer. Y lo tercero es que usted señaló que la utilidad o la diferencia de Metrogas es cercana al 4%, ¿no es cierto? De AGESA, perdón. Y probablemente el margen, el margen. Perfecto. Y de ahí sale su utilidad. No sé cuál será, no tenemos acceso a esa información o no la tenemos aquí en la comisión. Pero yo me imagino que lo que hace la Fiscalía Nacional Económica en parte es señalar que si Metrogas y AGESA hubiesen mantenido un giro único, esa utilidad de AGESA es la que no se hubiese podido imputar, o sea, se hubiese imputado al tope de la utilidad máxima autorizada, ¿no es cierto? Me imagino que si es que ustedes con Metrogas hubiesen contratado algún seguro, ese seguro se hubiese descontado de la utilidad de AGESA y de Metrogas como única empresa. Por lo tanto, igualmente hubiesen podido asegurarse, lo que no hubiesen podido tener es esta utilidad de AGESA. Y lo último, para no alargarme tanto, en el inconveniente que tenemos 3 minutos, no sé cómo poder hacer, no sé si quizás pueda haber algún tipo de respuesta. Precisamente eso estábamos conversando, que nos parecía con la secretaria de la Comisión muy importante contar con esta discusión, contar con esta conversación. Les pregunto si es posible que asistan el próximo martes, no, el subsiguiente, el martes 8. No, martes 8 es feriado. ¿Es feriado? No. ¿No? No, a ver, estamos nosotros. El martes 8 yo tengo que estar en Argentina porque tengo un directorio. Ya. El martes 22. Estoy en Argentina. Tendría que ser el martes 22. El martes 22. Por supuesto. Si me permite, Presidenta, yo tengo varias preguntas. Sí, por lo mismo, pero lo que pasa es que no podemos seguir Sí, no más allá de podemos las seguir, 10. entonces, desgraciadamente, yo tengo varias preguntas. Pero un momento, diputada, por favor, veamos la solución primero. Sí, ¿es posible el día 8 que nos conectemos por Zoom? ¿Sí? Sí, a las 9 de la mañana. Que son las 7 de la mañana en Argentina. Entiendo que sí. ¿Sí? Entiendo que sí. Perfecto, perfecto. Entonces, la idea es esa. Es verdad, quedaron formuladas las preguntas del diputado Coloma y nosotros haríamos, y quedarían las pendientes las preguntas de la diputada Bulnes. Claro. ¿Sí? Sí. Maravilloso. Perfecto, maravilloso. Entonces llegamos a ese acuerdo que el día 8, ¿verdad? Vamos a continuar con esta discusión. Y quizá quedan pendientes a mí también me quedan preguntas, y yo sé que la diputada Bulnes también, entonces quizá le podríamos, no sé si alcanzamos ahora a terminar alguna, o le podemos enviar quizá algunas preguntas. Si nos quieren enviar ustedes por escrito preguntas, le respondemos. Perfecto, eso sería fantástico, que pudiésemos enviar también las preguntas o las inquietudes. Les avisamos a los demás diputados que están...
No, ustedes la preparan y la responden en directo. Entonces, exacto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Si usted me perdona, yo prefiero por su intermedio, Presidenta, yo prefiero dirigirlas expresamente porque, por ejemplo, Pero no te extiendas, por favor. cuando el diputado Coloma estaba haciendo sus preguntas, igual como lo hice con el Sí. ministro Pacheco, me surgen correcciones a esas preguntas Sí. y otras preguntas de las preguntas. Entonces, diríamos que No, está bien. Podemos tener prefiero. Antonio, con su micrófono, por favor. Ahora sí. Una vez. Ahí está. Diputada, abiertos a que nos las planteen por escrito o nos las formulen en vivo como reacción a las preguntas o nuestros comentarios. Bueno, entonces con este acuerdo, ¿verdad? Con este acuerdo, el que desee puede enviar las consultas y el que quiera también lo puede hacer en la sesión presencial del martes 8 de noviembre. Bueno, habiendo terminado el objeto de esta sesión, vamos a levantar la misma.